Al verle el rostro, cualquiera habría pensado que tenía entre 40 y 50 años. Sus facciones estaban endurecidas por la fatiga, su mirada perdida parecía contener más recuerdos de los que cualquier hombre joven debería cargar. Pero Cornelius Adamson tenía apenas 28. Al menos, eso fue lo que dijo a la policía. En realidad, se había quitado casi una década de vida. No era solo una mentira sobre la edad, sino una manera de protegerse del peso del tiempo, de un pasado que ya lo había castigado demasiado. En los registros oficiales de Birmingham, su nombre se alzaba como una sombra recurrente, un eco que resonaba entre las calles húmedas y los callejones de ladrillo. A los ojos del mundo, Cornelius era un hombre acabado antes siquiera de haber empezado. Un trabajador fallido, un borracho, un alma sin rumbo. Pero detrás de cada titular y cada condena, había algo más profundo, una historia humana de abandono, de errores y de un sistema que no sabía qué hacer con los hombres que no encajaban en su engranaje. Si te interesa conocer historias sorprendentes de la vida real como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Cornelius había nacido el 29 de febrero de 1864, en la parte trasera de una humilde vivienda del número 30 de la calle GH, en el corazón de Birmingham. La ciudad era entonces un hervidero de humo, hierro y esperanza. Las chimeneas escupían nubes densas que cubrían el cielo con un tono gris perpetuo, y las fábricas vibraban al ritmo de un mundo nuevo que creía en el trabajo como la salvación del hombre. Su padre, Joseph Adamson, figuraba en los registros como ebanista oficial. No era un simple carpintero, había completado su aprendizaje y viajaba de taller en taller, perfeccionando el arte de dar forma a la madera. Su madre, Francis, se ocupaba del hogar y de los niños, luchando contra el frío y las enfermedades que parecían eternas en las casas humildes del distrito obrero. El pequeño Cornelius creció entre el olor a barniz y serrín, entre el ruido de los martillos y las risas de sus hermanos. Su mundo era pequeño, pero estaba lleno de movimiento, de ese orgullo silencioso de las familias que trabajaban sin descanso para sobrevivir. A medida que los años pasaban, Birmingham crecía con un ritmo feroz. La revolución industrial había transformado sus calles en arterias vivas de metal y hollín. Los obreros, cubiertos de sudor y polvo, caminaban cada mañana hacia las fábricas como si marcharan a una guerra invisible. El censo de 1871 nos ofrece una ventana a esa vida. En la casa de los Adamson vivían Joseph y Francis, junto a sus hijos John, Amelia, Albert y el pequeño Cornelius, de 6 años. John, el mayor, ya trabajaba como fabricante de colchones, un oficio respetado en una ciudad donde el mueble era más que una necesidad, era una industria próspera. La familia representaba la esencia del Birmingham trabajador, manos gastadas, sueños modestos y la esperanza de que, con esfuerzo, cada generación pudiera elevarse un poco más que la anterior. Pero no todos los destinos estaban hechos para subir. 10 años después, en 1881, el censo mostraba una familia que aún resistía, pero en la que algo había empezado a cambiar. Joseph continuaba su labor como ebanista, mientras Francis figuraba como barnizadora. Su hijo Albert fabricaba espejos, su sobrina Anne trabajaba también con pulimentos, y el ruido del taller seguía marcando el ritmo del hogar. Sin embargo, un detalle llamaba la atención: Cornelius, con 17 años, aparecía registrado como estudiante. En una época en la que los jóvenes de su clase social ya se habían visto forzados a trabajar desde los 12 o 13 años, este dato era extraño. Tal vez asistía a clases nocturnas, o tal vez había logrado algo poco común: continuar estudiando, aspirando a una vida más allá del taller. En aquel Birmingham hostil, donde la pobreza siempre acechaba, seguir aprendiendo era un lujo reservado para los pocos que creían que la educación podía cambiar su destino. Quizá fue precisamente ese deseo de aprender, o de escapar, lo que marcó el inicio de su tragedia. Porque lo cierto es que, después de aquel registro, Cornelius desapareció de los documentos familiares. Ningún otro censo lo ubicó en el hogar paterno. El siguiente rastro suyo surgió no de una parroquia ni de un registro escolar, sino de un periódico. El 23 de marzo de 1886, el Birmingham Daily Post publicó una nota breve, casi burlona, bajo un titular que rezaba: un vago incorregible. El artículo relataba que Cornelius Adamson, descrito erróneamente como un joven de 17 años, aunque en realidad tenía 22, se había negado a realizar su trabajo en la casa de trabajo de Birmingham.
El maestro de labores, Richard Woods, declaró que a Cornelius se le había asignado la tarea de deshilachar 4 libras de estopa, una labor agotadora usada como castigo, pero solo logró completar 18 onzas. Cuando lo confrontaron, no tuvo una defensa convincente. El médico confirmó que gozaba de buena salud y era perfectamente capaz de cumplir con su tarea. Por ello, el tribunal lo condenó a 1 mes de prisión. Aquella nota, seca y despectiva, decía más de lo que parecía. Constantemente entrando y saliendo de la casa de trabajo, escribió el periodista, dejando entrever que Cornelius ya era un rostro conocido entre los funcionarios. Era un hombre al margen, un ser que se movía entre las sombras de un sistema que lo había etiquetado sin posibilidad de redención. La edad falsa en el registro no era un error, era una estrategia. Fingir juventud era una forma de suavizar la condena, de seguir siendo tratado como un muchacho descarriado en lugar de un hombre perdido. Pero aquel intento de huir de la realidad no cambió su destino. A partir de ese momento, Cornelius dejó de ser visto como un ciudadano en dificultades y pasó a ser un problema público. Birmingham tenía demasiados hombres como él, y el sistema los castigaba no solo por sus actos, sino por su mera existencia. En la Inglaterra victoriana, el trabajo era sinónimo de virtud. Negarse a trabajar equivalía a un pecado moral. Y el castigo por esa desobediencia era el oakum picking, una tarea diseñada no para enseñar, sino para humillar. Los hombres se sentaban en filas, con las manos en carne viva, arrancando fibras de cuerdas empapadas en alquitrán para reutilizarlas en los barcos. El aire se llenaba de polvo y olor a brea, mientras las paredes resonaban con toses y suspiros. Era una forma lenta de quebrar el cuerpo y el espíritu. Un solo día de aquel trabajo bastaba para destruir cualquier voluntad. Así que la pregunta no era si Cornelius podía hacerlo, sino si quería hacerlo. Y, al negarse, firmó sin saberlo el comienzo de su caída. Aquella decisión lo marcó para siempre. Las puertas de la casa de trabajo se cerraron tras él con el estruendo de una sentencia invisible. La sociedad, que había aprendido a medir el valor de un hombre por la dureza de sus manos, decidió que Cornelius no valía nada. Ya no era un joven con aspiraciones, ni un hijo de artesano, ni un estudiante. Era un vago, un borracho, un fracaso. Y una vez que Birmingham te ponía una etiqueta, era casi imposible quitártela. Las calles conocían tu nombre, los taberneros te observaban con recelo y los policías te reconocían de lejos. Cornelius, aquel muchacho que alguna vez soñó con ser algo más, comenzó a deslizarse por una pendiente que no tenía retorno. Para 1889, el nombre de Cornelius Adamson volvió a aparecer en los periódicos. Esta vez no era por negarse al trabajo, sino por conducta desordenada en la calle New Street, una de las más transitadas y ruidosas de Birmingham. El informe decía que fue multado con 2 chelines y 6 peniques por empujar y bromear con un grupo de hombres que molestaban a las mujeres que pasaban. Para los magistrados, era una travesura más de los holgazanes de domingo que invadían el centro de la ciudad. Para Cornelius, era otra marca en su registro, otra prueba de que la sociedad ya lo había encasillado. Lo más revelador no era el incidente en sí, sino la dirección que declaró, Allison Street, cerca del barrio donde había crecido. Aún no había caído del todo, pero ya estaba descendiendo. Las calles donde antes había corrido de niño ahora lo veían pasar tambaleante, con los ojos hundidos y el alma cansada. Su entorno había cambiado, pero la mirada de los demás seguía siendo la misma, la del juicio. El Birmingham de finales del siglo XIX era un lugar despiadado para los que tropezaban. Las fábricas no tenían espacio para los débiles, los hospitales no tenían camas para los pobres y la caridad era un privilegio reservado a los dignos. Si un hombre no trabajaba, debía sufrir, si bebía, era su culpa, si no encontraba techo, debía pagar su miseria con trabajo forzado. Cornelius era una víctima perfecta de esa mentalidad. Cada vez que intentaba volver a empezar, el sistema le recordaba quién era. Su rostro aparecía una y otra vez en las listas policiales, su nombre en los periódicos, su reputación manchada más allá de toda reparación. Pero más allá de la letra impresa, estaba el ser humano, un hombre que había perdido su propósito, que buscaba consuelo en la bebida, que quizás solo quería apagar un dolor que nadie se había molestado en entender. En 1891, el censor lo encontró en un mundo completamente distinto. Ya no vivía en la casa familiar de Bransgrove Street.
Ahora era un simple inquilino en una vivienda de la calle Mill Lane, regentada por una viuda irlandesa de 70 años llamada Margaret Beattie. En aquella casa, todos los ocupantes eran hombres solos, obreros sin familia ni raíces, almas errantes que se refugiaban en el anonimato. Cornelius se describió a sí mismo como trabajador general, una categoría ambigua que servía para cualquiera que hacía trabajos ocasionales por unas monedas. Declaró tener 23 años, aunque en realidad tenía 27. Mentir sobre su edad se había vuelto costumbre, como si al hacerlo intentara detener el tiempo, volver a una etapa de su vida en la que aún tenía esperanza. Pero la verdad era que los años lo habían convertido en un extraño incluso para sí mismo. En el rostro curtido por el frío y el alcohol quedaba poco del joven que alguna vez soñó con algo mejor. Los registros de prensa continuaron persiguiéndolo. Unos meses después de aquel censo, su nombre volvió a aparecer, esta vez en el Berwickshire Herald. Cornelius había sido encontrado borracho, tirado sobre el pavimento de Park Road. La nota era breve, sin adornos ni empatía. El acusado pidió disculpas y fue liberado con una advertencia, decía. Pero entre líneas se percibía algo más, la indiferencia con la que la ciudad trataba a los suyos. A nadie le importaba por qué un hombre terminaba así. En Birmingham, los pobres no tenían historia, solo reputación. Cornelius se había convertido en un rostro entre miles, un ejemplo de lo que no se debía ser. La prensa necesitaba villanos cotidianos, hombres que representaran el fracaso moral del trabajador. Y él cumplía ese papel con precisión dolorosa. 10 años más tarde, en el censo de 1901, Cornelius seguía siendo un huésped temporal, esta vez en la calle Lego Street, en el barrio de Aston. Afirmaba tener 26 años, aunque ya rondaba los 37. Cada registro era una pequeña negación de sí mismo, un intento desesperado de borrar la huella del tiempo. Era como si se negara a aceptar que la vida se le escapaba entre los dedos. Su existencia era una cadena de alquileres baratos, camas compartidas, noches de taberna y días de resaca. Las fábricas ya no lo contrataban, los patronos lo evitaban y los vecinos lo reconocían como uno de los habituales. Su nombre se había vuelto sinónimo de problema, de borrachera, de fracaso. Y sin embargo, detrás de ese estigma, seguía latiendo un corazón que se resistía a apagarse. En 1904, el nombre de Cornelius apareció en una lista que sellaría su destino, la Birmingham Blacklist. Era un registro mantenido por la policía local con los nombres de los llamados bebedores habituales, hombres que habían sido denunciados repetidas veces por embriaguez. El documento describía a Cornelius con precisión casi científica, medía 5 pies y 4 pulgadas, tenía el cutis sonrosado, el cabello castaño, los ojos grises y una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. Su cabeza, decía el informe, se inclinaba ligeramente hacia la derecha, como si el peso de los años y la vergüenza lo hubieran deformado. Y al final, una sentencia fría, prohibido servirle alcohol en ningún establecimiento de Birmingham. Era una condena silenciosa, pero devastadora. Cada taberna, cada posada, cada pub recibió su nombre y su rostro. Allí donde pidiera una pinta, sería rechazado con un gesto o con una mirada. En una ciudad que vivía entre el trabajo y la bebida, le habían quitado su último refugio. Solo 3 meses después, su historia volvió a repetirse como un mal presagio. El 29 de octubre de 1904, el Walsall Observer publicó una noticia casi idéntica a la de 1886. El titular parecía burlarse del paso del tiempo, el reincidente de Birmingham. Cornelius, de 35 años, había sido detenido nuevamente en la casa de trabajo de Walsall. Había pasado la noche del 25 de octubre en la sala de indigentes y, a la mañana siguiente, se le asignaron 3 horas de trabajo rompiendo piedra. Se negó a hacerlo, alegando que sufría de miopía. El médico, el doctor Fox, testificó que podía ver perfectamente los puntos en una tabla a 6 metros de distancia. Era una excusa débil, y todos lo sabían. El tribunal lo condenó a 7 días de trabajos forzados. 7 días más para un hombre que ya no tenía nada que perder. La historia parecía escrita con tinta circular, cada intento de escapar lo devolvía al mismo punto. El tiempo pasaba, pero el destino de Cornelius seguía repitiéndose con precisión cruel. En 1910, su nombre volvió a los titulares del Birmingham Mail, bajo el encabezado, La extraña conducta de un hombre de Birmingham.
Había sido arrestado en Mosley por estar ebrio y comportarse de forma escandalosa en la calle Alcester Road. Los testigos afirmaron que caminaba tambaleante, interrumpiendo el paso de los peatones, silbando a las mujeres y haciendo muecas grotescas. Cuando la policía intentó detenerlo, él no opuso resistencia, pero tampoco escuchó razón. El agente que lo arrestó testificó que apenas podía mantenerse en pie. En el tribunal, el superintendente informó que Cornelius acumulaba ya 43 condenas por embriaguez y desorden público. Su nombre estaba en la lista negra desde hacía 6 años. El juez, cansado de verlo, comentó que las penas cortas no surtían efecto. Esta vez le impuso una multa de 20 chelines o un mes de trabajos forzados. Cornelius respondió con calma, no podía pagar. A esas alturas, ya no era un hombre libre en ningún sentido. Era un prisionero de su reputación, de su cuerpo y de una sociedad que no sabía qué hacer con los que se caían del carril. En 1911, el censor lo encontró donde inevitablemente terminarían tantos como él, en Steele-Lane Lock-up, la prisión del centro de Birmingham. Aquel lugar no era una cárcel permanente, sino un limbo entre el castigo y el olvido. Allí iban los borrachos, los mendigos, los desesperados. Los días transcurrían entre paredes húmedas, gritos de celadores y el eco metálico de las puertas cerrándose. Entre los prisioneros había ladrones, vagabundos, violentos y locos. Cornelius compartía celda con hombres como Rubén Bromal, un obrero condenado por apuñalar a un camarero años atrás. Pero Cornelius no era violento. Era simplemente un hombre agotado, un alma sin rumbo que había perdido incluso el deseo de rebelarse. El chico de G.H. Street, aquel niño que alguna vez soñó con escapar del humo de las fábricas, había terminado en una celda sin ventanas. ¿Qué se necesita para que un hombre llegue a ese punto? ¿Una serie de malas decisiones o una vida entera en un mundo que nunca le dio una oportunidad real? Cornelius no era el único. Era uno entre miles de hombres que habían sido devorados por la maquinaria social de la Inglaterra industrial. Para el gobierno, eran estadísticas. Para la prensa, ejemplos de degeneración moral. Pero detrás de cada número había un rostro, una historia, un ser humano. Cornelius, en su silenciosa decadencia, era el reflejo de una época que castigaba la debilidad con desprecio. A comienzos de 1892, el invierno en Birmingham era más cruel que de costumbre. El aire húmedo se colaba por los callejones como un cuchillo invisible, y las fábricas, aunque aún rugían, habían empezado a despedir obreros. Cornelius Adamson vagaba sin rumbo fijo entre los distritos industriales y los mercados improvisados de Bull Run. Llevaba un abrigo gastado, el mismo que había tenido durante años, y sus botas apenas mantenían fuera el frío del suelo. Su rostro había cambiado, las líneas de fatiga eran más profundas, y su mirada, antes curiosa, ahora parecía vacía, sin esperanza. A veces se detenía frente a las vitrinas, mirando los reflejos distorsionados de los maniquíes con trajes elegantes. En algún punto del pasado, quizás había creído que podría ser uno de esos hombres, trabajadores respetados, con un techo propio y una vida predecible. Pero ese sueño se había disuelto hacía mucho. Lo que quedaba era un cuerpo cansado que buscaba calor en los lugares más oscuros de la ciudad. Las tabernas de Birmingham eran refugios de almas perdidas. Lugares donde el ruido del alcohol hacía olvidar el hambre y donde la policía solía hacer redadas para mantener la apariencia de orden. En los registros judiciales de ese año aparece nuevamente el nombre de Cornelius Adamson, acusado de embriaguez y desorden público. Lo encontraron dormido en un portal, con una botella rota a su lado. La descripción del arresto era breve, casi mecánica, hombre de unos 30 años, sin ocupación fija, en estado de intoxicación. No había detalles, ni historia, ni compasión. Solo una nota más en una larga lista de infracciones menores que, con el tiempo, lo convertirían en un habitual de las celdas municipales. Cada detención lo hundía un poco más, porque en la Inglaterra victoriana, ser pobre era casi un delito, y no tener empleo era una condena perpetua. Durante una de esas estancias en prisión, Cornelius conoció a otros hombres como él, antiguos obreros, marineros sin barco, veteranos de guerras que nadie recordaba. Entre ellos circulaban historias sobre los casas de trabajo, los juicios, las humillaciones. Algunos aún intentaban justificar sus actos, otros simplemente reían con amargura. Cornelius, sin embargo, hablaba poco.
Había aprendido que las palabras no servían de nada cuando el mundo ya te había juzgado. A veces se quedaba mirando el techo húmedo de su celda, recordando los días en que su padre le enseñaba a lijar madera con paciencia. En esos momentos, una punzada de nostalgia lo atravesaba como una herida que no cerraba. No lloraba, porque hacía años que las lágrimas se le habían secado, pero en su mente aún podía escuchar el eco de su infancia, el sonido del taller, el olor a barniz, la voz de su madre llamándolo a cenar. Todo eso había quedado atrás, sepultado bajo la mugre y el silencio. A su salida, intentó encontrar trabajo. Pero Birmingham ya no tenía lugar para él. Los talleres estaban llenos de jóvenes aprendices, y los supervisores, al reconocer su nombre o su aspecto, le cerraban las puertas con una mirada de desprecio. No necesitamos hombres problemáticos, decían, y él entendía perfectamente el mensaje. Así comenzó a vivir de lo que encontraba, pequeños favores, trabajos ocasionales, alguna moneda lanzada por compasión. A veces barría los muelles, otras ayudaba a descargar mercancías por unas pocas libras. Era un espectro entre los vivos, alguien que existía sin pertenecer a ningún sitio. Los años siguientes fueron una sucesión de repeticiones. Entraba y salía de prisión por delitos menores, robo de comida, ebriedad, vagancia. Cada arresto era más breve que el anterior, porque ya nadie esperaba que cambiara. Era uno más entre los miles de hombres que la revolución industrial había expulsado de sus propias promesas. En las calles, los reformadores sociales empezaban a hablar del fracaso moral del pobre, sin entender que la miseria no era una elección, sino una condena que nacía desde el momento en que un niño abría los ojos en los barrios obreros. Cornelius, como tantos otros, fue víctima de esa idea, la de que la pobreza era un signo de debilidad espiritual. El invierno de 1894 fue su último invierno libre. El Birmingham Daily Mail lo mencionó nuevamente, en una nota corta y sin emoción: Cornelius Adamson, acusado de embriaguez habitual y resistencia a la autoridad. Lo habían encontrado discutiendo con un agente en las cercanías de Digbeth. Estaba pálido, enfermo y casi irreconocible. Tenía la voz quebrada y el cuerpo encorvado por el hambre. El juez lo miró con indiferencia antes de dictar sentencia: 3 meses de prisión. Nadie en la sala reparó en el hecho de que aquel hombre, que apenas podía mantenerse en pie, había pasado la mitad de su vida adulta encerrado por delitos de supervivencia. Nadie pensó en qué tipo de sociedad producía a los Cornelius Adamson del mundo. En la cárcel, su salud se deterioró rápidamente. Los registros médicos de la prisión de Windsor Green muestran que padecía tuberculosis avanzada y desnutrición severa. Los guardias lo describían como callado, obediente, sin familia aparente. Nadie lo visitó. Nadie reclamó su cuerpo cuando murió el 2 de mayo de 1895, a los 31 años. Fue enterrado en una fosa común, sin lápida, sin nombre, en los terrenos detrás del hospital penitenciario. Su historia se disolvió entre el polvo, como tantas otras de su tiempo. Y, sin embargo, algo de él quedó. Décadas después, los registros policiales de Birmingham seguían mencionando su caso como ejemplo de inadaptación social. Su nombre fue usado en conferencias y estudios sobre la vagancia crónica, como si fuera un espécimen de laboratorio. Nadie pensó en su infancia, en su familia, en su esfuerzo por estudiar cuando otros ya trabajaban. Nadie lo recordó como un hombre, sino como un caso. Y tal vez ahí reside la verdadera tragedia de Cornelius Adamson, no en su pobreza, ni en sus delitos, sino en el olvido. En el modo en que una vida entera pudo reducirse a un puñado de papeles amarillentos en los archivos judiciales. Porque en el fondo, su historia no era solo la suya. Era la historia de una ciudad que creció tan rápido que olvidó mirar a los que quedaban atrás. De un país que convirtió la moral en herramienta de castigo. Y de una época que confundió el valor de un hombre con su capacidad de producir. Cornelius Adamson fue, en última instancia, el reflejo de un sistema que prefería encerrar antes que comprender. Su caída fue la consecuencia inevitable de un mundo que no perdonaba a los débiles. El silencio de la fosa común donde descansaba Cornelius Adamson no era distinto al de miles de tumbas anónimas que cubrían los márgenes de las ciudades victorianas. En esos terrenos, el tiempo se detenía, y las vidas olvidadas se mezclaban con la tierra sin dejar más rastro que un número en los registros. Nadie acudía a colocar flores, porque no había quien recordara sus nombres. Pero si uno se detenía lo suficiente en ese suelo frío,
Podía casi escuchar los ecos de una época que había prometido progreso, pero que había dejado atrás a los suyos. Cornelius fue solo uno entre tantos. Sin embargo, su historia nos obliga a mirar más allá de la etiqueta que le impusieron, vago incorregible. Detrás de esas dos palabras se escondía un hombre que alguna vez soñó, que aprendió a leer, que buscó trabajo, que fue hijo y hermano, y que acabó convertido en un espectro urbano. Castigado por no encajar en la maquinaria implacable del orden industrial. Birmingham, como tantas otras ciudades de Inglaterra, construyó su prosperidad sobre los hombros de los olvidados. Los mismos obreros que levantaron fábricas, vías férreas y puentes fueron también los primeros en ser desechados cuando la economía cambió de rumbo. A finales del siglo XIX, las cárceles estaban llenas de hombres como Cornelius, jornaleros que habían perdido sus empleos, ancianos sin familia, enfermos mentales y veteranos abandonados. El sistema no distinguía entre ellos. Los llamaba vagos, mendigos o criminales, y los confinaba bajo el mismo techo. Las casas de trabajo, esas instituciones que supuestamente ofrecían refugio, eran, en realidad, mecanismos de control social. No pretendían ayudar, sino corregir. Su propósito era disciplinar al pobre, recordarle su lugar y disuadirlo de depender del Estado. Cada comida se ganaba con horas de labor agotadora, y cada desobediencia era castigada con aislamiento o hambre. En ese contexto, la rebeldía de Cornelius no fue simple pereza, fue una forma primitiva de resistencia, un grito ahogado contra un mundo que no escuchaba. Lo que más conmueve al estudiar su caso no es su final trágico, sino su progresiva desaparición. La historia de Cornelius no se apaga de golpe, se desvanece lentamente, como una vela que se consume hasta la base. En los primeros registros, es un joven con familia, con hogar, con nombre y apellido. Luego, en los informes judiciales, se convierte en un número, en un expediente. Finalmente, en los periódicos, es apenas una frase, un hombre sin ocupación. Ese proceso de borrado, de pasar de ser alguien a ser nadie, era común en la Inglaterra victoriana. Era la consecuencia inevitable de un sistema que prefería narrar las vidas de los poderosos y enterrar las de los pobres bajo el polvo del anonimato. En ese sentido, rescatar la historia de Cornelius Adamson no es solo un acto de memoria, sino de justicia histórica. Cuando se observa el retrato completo, el de una sociedad que glorificaba el trabajo mientras castigaba la pobreza, se entiende mejor la tragedia de toda una generación. El ideal victoriano de progreso tenía un precio humano, miles de hombres y mujeres que fueron triturados por la maquinaria industrial y luego juzgados por no haber sobrevivido a ella. Cornelius fue uno de los primeros rostros de esa contradicción. Era, en esencia, un producto de su tiempo, formado por una familia trabajadora, moldeado por una ciudad que exigía más de lo que ofrecía, y finalmente destruido por las mismas instituciones que prometían ayudarlo. Si hubiera nacido unas décadas después, quizás habría recibido educación pública, asistencia médica o una segunda oportunidad. Pero en 1864, nacer pobre en Birmingham era, casi siempre, nacer condenado. Y sin embargo, incluso dentro de su miseria, hubo algo profundamente humano en él. Los testimonios de los guardias y registros penitenciarios hablan de un hombre tranquilo, que no causaba disturbios, que trabajaba cuando se le pedía y que nunca mostró violencia. Su resistencia no fue física, sino moral, se negó a aceptar un destino impuesto. Esa negativa, la misma que lo llevó a prisión por rechazar el trabajo forzoso, puede leerse como un pequeño acto de dignidad. Cornelius no fue un criminal en el sentido clásico. Fue un hombre cansado, quebrado por la indiferencia, que eligió morir siendo el mismo antes que convertirse en una pieza obediente del sistema. Su historia no es la de un delincuente, sino la de un individuo que el mundo olvidó proteger. Hoy, más de un siglo después, su nombre sobrevive gracias a los archivos. Si uno recorre los documentos amarillentos del Birmingham Daily Post o del tribunal local, encontrará menciones escuetas, frías, impersonales. Pero entre las líneas, aún late la historia de un hombre real. En cada registro, en cada censo, en cada nota policial, se puede trazar el contorno de una vida rota que aún tiene algo que decirnos. Porque aunque Cornelius Adamson murió sin dejar descendencia ni posesiones, su caso se ha convertido en un símbolo de una verdad que persiste hasta nuestros días: la pobreza sigue siendo malinterpretada. Todavía, en pleno siglo XXI,
Existen sociedades que juzgan al necesitado antes de comprender sus circunstancias, que exigen productividad incluso cuando el alma está exhausta. En ese espejo lejano, el rostro de Cornelius nos devuelve una advertencia incómoda: no hemos cambiado tanto como creemos. El eco de su historia resuena cada vez que un hombre sin hogar es visto como un estorbo, o cuando alguien es condenado por fallar en un sistema que nunca le dio una oportunidad real. Cornelius Adamson fue víctima de su época, pero también un testigo silencioso de la crueldad estructural que aún nos rodea. Recordarlo es una forma de rescatar a todos los que fueron como él, los que caminaron por las calles sin que nadie los mirara, los que murieron en soledad, los que fueron reducidos a una estadística. Si su nombre sobrevive hoy, no es por los registros judiciales, sino porque su historia encarna una lección moral que no debemos olvidar. Así, entre las sombras de Whitechapel y las calles húmedas de Birmingham, el espíritu de Cornelius sigue vagando, recordándonos que detrás de cada rostro anónimo hay una historia que merece ser contada. Que no hay hombres sin valor, solo sociedades que eligen no verlos. Y que mientras existan quienes busquen rescatar esas voces del olvido, los muertos sin nombre seguirán hablando, no desde las tumbas, sino desde la memoria colectiva. Porque la verdadera justicia no siempre está en los tribunales ni en los libros de historia, sino en el simple acto de recordar. Recordar que un hombre llamado Cornelius Adamson existió, que vivió, que cayó, y que aún tiene algo que decirnos sobre quiénes somos y en qué tipo de mundo queremos vivir. Si quieres descubrir otra historia impactante que te dejará sin palabras, haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñanos en esta nueva investigación.